Bienvenidos compañeros a la práctica número 4. Lo primero que tenemos que hacer es hacer los circuitos en el simulador. Para ello abrimos el simulador Multisim. Bien, una vez que tenemos abierto el simulador, tenemos que empezar a colocar los componentes. Para ello nos vamos a Place Basic y empezamos colocando las resistencias. Ok, aquí ya tengo la resistencia, pero si no saben dónde encontrarla, se van aquí a Resistor y ponen la resistencia que ustedes desean. En este caso yo voy a poner una de cualquier valor y ahorita configuro valor. Ahorita solo me importa colocarlas. Para poder cambiar su posición de X, su posición vertical, perdón, a posición X, le dan control R. Bien, ahora vamos con las fuentes. Bueno, la fuente. Ok, aquí está. Necesitamos una fuente de voltaje. Aquí está. Listo. Ahora necesitamos un switch. Para ello vamos aquí a Basic y después aquí a Switch. Y luego damos en este. Después nos pide que pongamos un diodo. Un LED, mejor dicho. Vamos aquí a diodos y buscamos la palabra LED. Listo. Nos pide que sea rojo, aunque si ustedes quieren puede ser otro color. Listo. Y por último nos pide que pongamos un transistor. Transistor modelo BC 547 BP. Listo. Aquí está. Y lo ponemos aquí. Listo. Ah, no podemos olvidarnos de la tierra. Listo. Vamos a colocar este acá. Una vez que tenemos todos los componentes, ahora sí cambiamos su valor. En este caso, nos pide que la fuente sea de 6 voltios. Nos pide que la resistencia de aquí sea de 22 kilo ohms. Nos pide que esta resistencia sea de 180 ohms. Y listo. Este no se configura y este tampoco. Entonces empezamos a conectar. Este con este. Este con este. Este con este. Y así sucesivamente. Listo. Y este lo colocamos aquí primero. Y después lo podemos jalar acá. Ah, faltó aquí un pedazo. Y chequemos si funciona la simulación. Y efectivamente funciona. No nos marca ningún error. Bien, continuando con la parte funcional del circuito, se nos pide que lo encendamos y lo probemos. En este caso, para encenderlo, primero lo voy a poner como un circuito abierto y lo voy a encender para ver qué pasa primero en esa parte. Bien, como podemos apreciar, cuando abrimos el circuito con el switch no pasa absolutamente nada. Y cuando lo cerramos, el estado del LED es el mismo. Ahora, continuando con la parte de las preguntas, del circuito 1 nos dice: describa qué sucede cuando pulsa J1, o mejor dicho, el switch. Y aparentemente no ocurre nada. Es decir, no vemos ningún cambio en el circuito, aparentemente.
porque puede ocurrir cosas que no podemos ver. Para ello tendremos que poner un multímetro para ver si hay un cambio en las corrientes o en los voltajes. ¿Se enciende el LED rojo? No, permanece apagado. Posteriormente se nos pide, mida la intensidad de corriente entre J1 y R1 cuando J1 está y cuando no está presionado. Bien, una vez más en el simulador, damos clic en Stop, borramos este cable para poder ver qué ocurre. Damos clic en el multímetro de la derecha, unimos esta a la terminal negativa y esta a la terminal positiva. Bien, y una vez más lo encendemos. Bien, vamos a probarlo primero con el circuito abierto y lo cambiamos a amperes. Y efectivamente podemos ver que hay una pequeñísima corriente, 5.551 picoamperes, que pasan por esta malla. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando lo cerramos. Y cuando lo cerramos hay una corriente de cero. Bien, en el circuito 1 vamos con las otras preguntas. Dice, ¿qué puede contribuir el comportamiento del circuito? Que hay una pequeña corriente de fuga del diodo colector. Es decir, esa minúscula corriente es la corriente de fuga que llega a detectar el multímetro. Luego dice, ¿en qué estado se encuentra el transistor? Podemos decir que el transistor se encuentra en la región de corte, que aunque tiene aunque tiene corriente en la base, la corriente no es suficiente como para permitir el flujo de electrones. Recordemos que esto es como una llave de agua. Hay algunas veces en las que está cerrada, la movemos un poco, pero aún así necesita moverse todavía un poco más para que empiece a correr el agua. Continuando con la práctica, vamos a armar el circuito 2. Lo que tenemos que hacer es colocar los componentes. Vamos a colocar las resistencias primero. Ya saben, ponemos ahorita un valor cualquiera y después lo ajustamos a lo que necesitamos. Después nos pide dos fuentes de voltaje. Borramos, bueno, ya nos ponemos la ground. Buscamos, lo borramos. Y aquí está. Este lo colocamos aquí y este otro por acá. Y posteriormente colocamos el transistor 2N4424. Colocamos aquí. Listo. Ahora nos pide que coloquemos dos multímetros. Estos se encuentran en la parte de derecha, aquí. Colocamos uno en esta posición y otro acá. Bien. Una vez que tenemos esto, empezamos a cablear. Aquí cableamos primero con el multímetro. Después aquí va la resistencia. Listo, lo cableamos de esta manera. Colocamos aquí la tierra y colocamos este. Listo.
Checamos que estemos bien y perfecto. Ahora nada más nos queda cambiar los valores. Este nos pide que tenga un valor de 470 ohms. Este otro nos pide que tenga un valor de 330 kiloohms. Las fuentes ambas tienen que tener un valor de 10 volts. Y listo. Checamos que la simulación sirva, que no crashee. Y efectivamente, funciona correctamente. Bien, una vez que tenemos armado el circuito, procedemos a la parte de preguntas. Es importante mencionar que el transistor está funcionando como un amplificador de corriente, ya que con una pequeña intensidad que entra en la base IB, logramos una intensidad mucho mayor por el emisor IE. En el circuito 2 nos dice, aumenta el valor de la fuente DC situada en la base poco a poco y mide el valor de la intensidad en la base IB y de la intensidad en el emisor IE para completar esa tabla. Bien, lo que tenemos que hacer es variar los voltajes empezando desde 0.8 volts hasta 10 volts. Bien, una vez que estamos de vuelta en el circuito, lo que tenemos que hacer es variar el voltaje de esta corriente. VB, en este caso nos pide que primero sea con 0.8. Simulamos, lo cambiamos a amperes y checamos este valor y lo registramos. Posteriormente checamos este valor y también lo registramos. Una vez que los hemos registrado, damos stop y paremos aquí. Ahora el siguiente, que es de 1 volt, y así sucesivamente. Bien, una vez que tenemos todos los valores, los registramos en la tabla y podemos ver que cuando aumentamos el voltaje de VB, la intensidad de la base aumenta y la intensidad del emisor aumenta aún más. Por ejemplo, la intensidad de la base cuando voltaje VB es igual a 0.8 volts es de 632.805 nanoamperes, mientras que la intensidad del emisor es 126.861 microamperes. Ya cuando tenemos 10 voltios en la fuente VB, tenemos una intensidad de base de 28.157 microamperes, que es mayor que la primera. Y también podemos observar que la intensidad del emisor es 9.673 microamperes, que es mucho mayor que la primera. Continuando con la práctica, nos pide que eliminemos este interruptor y lo sustituyamos por un cable. Listo. Posteriormente nos pide que hagamos un puente entre el emisor y la base. Para ello vamos a colocar un switch aquí. Entre el emisor y la base. Listo. Ahora nos pide que lo corramos y que chequemos qué pasa. Aquí está abierto el switch y el LED
está encendido. Pero ¿qué pasa si lo cerramos? El LED se apaga. Esto sucede porque cuando este switch está cerrado, la corriente empieza a ir por este cable, pasa por la resistencia, y como aquí este cable no tiene nada de resistencia, pasa mejor por aquí. En cambio, cuando abrimos este switch, la corriente empieza a viajar por aquí, ya que aquí está cerrado, entonces no hay un flujo, pero aquí el flujo continúa. Después nos pide quitar el puente, este puente que acabamos de hacer. Para ello le damos stop. Listo. Damos clic. Otra vez la corremos. Y efectivamente vemos que el LED comienza a funcionar otra vez. Dice, ¿qué aplicación tiene este circuito? Bueno, para ello vamos a volver a este circuito en el que tenemos switch aquí y switch acá. La aplicación que tiene es como una alarma de seguridad. En este caso nosotros podemos activarla desde aquí. Si la está desactivada, ya sea que aquí sea un 0 o un 1, no va a aparecer nada, no va a hacer nada. En cambio, si la activamos, aquí esto podría ser un sensor de una puerta, el cual está cerrado ahorita, pero si se abre, empieza a transmitir energía por aquí. En este caso este es un LED, pero puede ser también un circuito de sonido, alarmas, etc. En el último circuito, este está compuesto de 4 resistencias, de las cuales 2 son de 1 kilo y las otras 2 son de 15 kilo, además de 2 LEDs verdes, 2 capacitores de 10 microfaradios, 2 transistores, en este caso del modelo 2N2714, una fuente de 10 volts. En el siguiente circuito podemos apreciar que en este caso tenemos el transistor conectado en la parte de la base hacia el capacitor y lo mismo para el otro. Una vez simulando, podemos notar que entre los LEDs que se muestran hay una secuencia. En este caso el encenderse uno y después el siguiente. Al ver el voltaje del capacitor número 2, notamos que es de 4.7 voltios. Esto excede la zona de cuando el transistor funciona como conmutador en cero, o sea, de 0 a 0.7 volts. Y como está en un voltaje mayor, está funcionando como un amplificador.